¿Qué tal amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, nuestra universidad? Mi nombre es Juan Pedro Vargas Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho. En este caso voy a realizar mi trabajo referente al reto número 2 de la unidad número 2 que tiene que ver con la jurisprudencia. Quiero saludar a mi maestra, directora en este caso de la materia, asesora de la materia del juicio de amparo 1, la licenciada Sofía Pérez Fuentes. Igualmente, quiero decirles que este trabajo se desarrolla con la finalidad de dar cumplimiento al reto ya mencionado. Tengo por matrícula la 19015150 y espero que pues en este día tan especial, martes 2 de noviembre del 21, pueda contribuir y salir adelante en este reto. Sin duda alguna, los casos que nos presentan son muy interesantes para la materia del derecho. Entendido este como un conjunto de normas jurídicas las cuales tienen que acatarse porque de lo contrario pues corremos el riesgo de que algún juzgador, ¿verdad?, con poder, con jurisdicción, emite una sentencia nada favorable para nosotros. Entonces el derecho regula la actividad del hombre. El derecho sirve para mantener ordenada a la sociedad. Y el derecho, yo siempre lo he dicho que es una especie de árbol frondoso, en una analogía, que tiene varias ramas. En este caso, hablamos del derecho penal, del civil, hablamos del administrativo, hablamos en este caso del derecho constitucional, laboral y demás. Y entre esas ramas, ¿verdad? Es muy importante conocer cuál es la propia raíz de este árbol que yo menciono. Para mí la propia raíz es el propio derecho, sin embargo, bueno, pues, aunque se dice que las ramas son en este caso muy independientes y que no tienen mucha jerarquía, yo considero que el derecho penal es el tronco de este árbol, es demasiado importante el derecho penal. Dentro de lo que es precisamente el derecho penal y en relación a estas materias, nos encontramos con lo que es el juicio de amparo. Sin duda alguna, el amparo pues es un medio o instrumento que nos permite de una manera u otra manifestarnos ante una inconformidad cuando alguna autoridad judicial en este caso pues está realizando un trabajo sobre excesivo, o vamos a decirlo que de una manera u otra consideramos que nuestros derechos, sobre todo humanos, pues han sido violados. Para el tema que me ocupo es necesario saber y entender qué significa o cómo se define el concepto de jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa más que una fuente de información, una fuente formal muy importante para el mismo derecho. Tal es el caso de la misma ley. Entonces hablamos que tanto la ley como la jurisprudencia son fuentes formales del derecho. Y la jurisprudencia entendida precisamente como un razonamiento, una reflexión judicial, un argumento que vienen realizando los magistrados, los ministros, para que sirva de guía para estos juzgadores, para poder emitir alguna sentencia o alguna resolución. Entonces, la jurisprudencia se convierte en una fuente muy interesante para nosotros los estudiantes del derecho y aquellos que de una manera u otra resuelven casos muy importantes. Entonces, tenemos que la jurisprudencia tiene un semanario judicial de la Federación donde ahora en la actualidad semana tras semana se pueden consultar todo este tipo de
argumentos de tesis, donde son de mucha utilidad. Este semanario tiene ya una parte histórica desde el tiempo de Benito Juárez hasta la actualidad, ¿verdad? Y se divide precisamente en épocas o periodos. Ya estamos viviendo la época número 11, precisamente a partir de mayo de este año. Entonces hablamos de una cuestión histórica y de una situación, en este caso, aplicable. Para las jurisprudencias que tenemos y las sentencias que vamos a analizar, son 3 casos. En el primero de ellos se ejemplifica de manera clara que hay un método de integración. ¿A qué se refiere esto? Que en este tipo de situaciones están completamente de acuerdo los magistrados, o en este caso hablamos de las personas que están al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde precisamente formulan ese acuerdo. Una forma de hacer jurisprudencia es precisamente por medio de una reiteración, en este caso, de criterios. De tal manera que para el caso número 2, el amparo indirecto no procede, porque a raíz de que se hace solamente una citación a un individuo, no le procede su amparo indirecto. Hay que decirlo, el amparo en general tiene su fundamento jurídico en el 103, en el artículo 103 y 108 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También aprovecho en este caso la ley de amparo que muestro aquí. En su artículo número 108 se refiere concretamente al amparo indirecto, y el 175 al amparo directo. Entonces son 2 documentos muy importantes que hay que tener presentes para poder redactar y entender lo que es una demanda de amparo, vamos a decirlo, un juicio muy interesante. Entonces, en el ejemplo número 2, no procede precisamente el amparo. De acuerdo a los ejemplos que se nos presentan, está muy claro que el primero corresponde a la 9ª época, el segundo a la 10ª y el tercero a la 9ª época también. En el número 4, la pregunta que se refiere es precisamente que la jurisprudencia hay que entenderla como este análisis que se presenta, y en muchos de los casos no es obligatoria, pero hay que decir, ante instancias menores, claro que sí es en este caso. En el número 5, definitivamente sí se cumple con lo que se requiere de los 4 votos, que son suficientes de acuerdo como lo marca el artículo 223 de la Ley General, en este caso, de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno cuando se tienen los 11 ministros, pero también puede funcionar en este caso en sala. Y cuando se funciona en sala, se necesita simplemente 4 votos, que son en este caso suficientes, de los 5 ministros, para que en este caso se proceda. Puedo decir también que a manera de conclusión, ¿verdad?, el artículo 94 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde tiene precisamente su fundamento jurídico, en este caso, este apartado de la jurisprudencia, y es donde también se habla precisamente lo que es, en este caso, el poder judicial. Entonces hay que entender la importancia que reviste y que tiene este apartado tan importante de la jurisprudencia, donde, insisto, se analizan, se discuten casos muy importantes, se reflexiona sobre la misma norma jurídica, ¿por qué no decirlo?, para estar en lo más finito, sobre todo cuando el legislador la deja muy ambigua, en este caso la ley, o cuando entendemos que la misma tiene esas llamadas lagunas. Entonces, los especialistas de ellos pues, son los grandes magistrados y los grandes
ministros son quienes se encargan de ir sentando esos precedentes. Y qué mejor que también se tenga ese órgano de difusión que es el Semanario Judicial de la Federación en estos medios hoy en día tan importantes que son los digitales para poder conocerla. Por lo tanto, creo que con ello doy cumplimiento a este reto. Muchas gracias por su atención, su amigo y servidor Pedro Vargas. Nos vemos en la próxima.